Amigos de Letra Capital, estamos con el escritor Dani Salvatierra, con el que vamos a conversar sobre su más reciente novela, La mujer soviética, publicada por Planeta. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, gracias. Es una novela que de alguna manera tiene de melodrama y de novela de espionaje. Así es. Empecemos por el melodrama. ¿Cómo decides escribir un melodrama? Bueno, es un tema que siempre me interesó por el mismo hecho de haber crecido viendo telenovelas desde muy niño. En mi casa todos los televisores siempre tenían telenovelas las 24 horas del día y prefería ver eso en lugar de dibujos animados. Siempre crecí viendo estas historias y que afectaban tanto a mi familia, ¿no? Se dejaban todo lo que estaban haciendo para sentarse a ver la telenovela, ¿no? Como si fuera un partido de fútbol casi. Entonces, para mí era inevitable formularme historias y preguntarme acerca de por qué la gente se ve tan afectada por este género. Y en verdad es un género bastante exagerado, es un género que habla de los sentimientos pero desde un punto de vista muy pegado a la exageración, ¿no? Yo creo que explotar el melodrama desde la vida, desde el entorno familiar doméstico, es lo que hace que este tipo de historias sean más interesantes de consumir para las amas de casa, sobre todo, porque todo se queda igual en el diálogo, ¿no? Los diálogos siempre son muy pronunciados. Yo creo que es una característica de las telenovelas televisadas, porque así las amas de casa pueden hacer sus cosas sin dirigirse necesariamente a la pantalla, entonces todo se queda en el discurso y en el desarrollo de unos diálogos bastante versados, ¿no? Como te digo, la exageración al máximo. Entonces sentí que ese era un tema explorado casi muy poco explorado en realidad, y por eso me decidí a escribir acerca de esto, y también porque lo tomé como un reto. Siempre me ha gustado cambiar de género en todo lo que escribo. Yo venía a escribir violencia política interna y mezclarlo con el asunto del abuso sexual infantil, que fue mi anterior novela. Entonces quería un giro radical. No me gusta nunca repetir temas, ni estilos, ni nada. Entonces yo creo que para crecer como escritor ahí siempre hay que ponerse retos, ¿no? Y a la vez de que uno se plantea retos, es también un riesgo, ¿no? Entonces por eso me tomó tantos años escribirlo. Creo que es sí, es la novela que más años me tomó a escribir, por el mismo hecho de que me preguntaba yo a mí mismo, ¿esto en verdad es un riesgo? ¿Funcionará? Y sobre todo porque ha abarcado varios géneros, desde el melodrama hasta el thriller. Ahora que mencionabas las telenovelas, creo que te escuché también en otro momento mencionar a Cristal, por ejemplo, que es como una influencia. Es una especie de, bueno, esta novela es una especie de visión revisionista de Cristal, que es la novela por antonomasia de la primera mitad de los 80. Es la novela con la cual, como te iba diciendo, todos en mi casa se paralizaban cuando pasaban Cristal. Con Janet Rodríguez. Con Janet Rodríguez y Lupita Ferrer, que es la gran protagonista, ¿no? Incluso la protagonista de La mujer soviética está más o menos basada en la vida de Lupita Ferrer, que es una actriz que creció junto a su madre, y cuando empecé a investigar más acerca de ella me di cuenta de que ella se había casado durante un breve tiempo que duró su matrimonio, y se abocó a su carrera y nunca más se volvió a casar, no tenía hijos, seguía viviendo con su madre, creo que sigue viviendo con su madre. Entonces ese aspecto de un hogar de dos mujeres mayores, ella siendo actriz y la madre anciana, para mí fue encontrar ahí como el génesis de la novela, ¿no? Claro, porque otro de los grandes temas de la novela es justamente eso, pues la relación entre madre e hija, ¿no? Así es. Pero con conflictos, digamos que no es tan habitual tampoco eso, ¿no? Es decir, novelas que toquen el tema de la relación áspera con la madre. Y es un tema que ocurre muy a menudo y que yo siempre lo he notado
y me preguntaba, pero ¿por qué en la literatura peruana no se habla acerca de esta relación explosiva de las madres e hijas, ¿no? Las mujeres yo creo que tienden a tener un carácter más explosivo dentro del entorno familiar, sobre todo con las hijas mujeres, ¿no? Porque creo que, sobre todo cuando es hija única, existe una manera de ver o de compararse ellas mismas a las hijas o esta especie de competición, ¿no? Entonces ese también es un tema muy interesante. Y yo creo que desde posiblemente la novela más emblemática de relación madre-hija, que es La profesora de piano de Elfriede Jelinek, creo que no se había escrito acerca de relaciones así, ¿no? De este calibre, ¿no? Y me pareció muy interesante abordar el tema desde el punto de vista del melodrama, ¿no? Pero cuando pienso en melodrama, bueno, yo la novela, además las referencias de las telenovelas de la época que están muy presentes en nuestras generaciones, también pienso en Puig. Por supuesto. De Puig, para serte sincero, solo había leído El beso de la mujer araña y Boquitas pintadas. Que Boquitas pintadas me gustó bastante. No necesariamente me ceñía al estilo de Puig, porque era más una novela epistolar contada a través de cartas y testimonios, ¿no? Un poquito experimental, mi narración era más convencional. Pero desde que la novela cayó en las manos de mis editores, empezó a circular el nombre de Manuel Puig. Y yo mismo empecé a leer otras novelas de Puig. Leí todo lo que ha producido hasta esta época y me di cuenta que indirectamente La mujer soviética tiene muchas coincidencias con otra novela de Puig que me parece su mejor novela, que se llama Pubis Angelical, que es la historia de tres mujeres y es media futurista también, sin querer coqueteó con la ciencia ficción y el melodrama como yo trato de hacerlo en algunos capítulos. Y dije, bueno, qué casualidad, ¿no? Yo creo que inevitablemente un creador no puede en esta época aventurarse a descubrir algo nuevo porque ya todo está escrito. Y incluso me sorprendió tener la misma sensibilidad para poder combinar ambos géneros y para mí fue una gran sorpresa descubrir a Puig, ¿no? Y leí desde La traición de Rita Hayworth hasta la última, que creo que es Cae la noche tropical, me parece. No me acuerdo cuál es la última. Pero sí me parece que Pubis Angelical es una novela más sólida y dije, pucha, de repente hemos tratado de abordar el melodrama de la misma manera, ¿no? Y él creciendo él habiendo existido en una época tan convulsionada como eran los 60, 70 en los cuales se exilió, ¿no? Tenía problemas con el régimen por el mismo hecho de ser homosexual y haber tenido que seguir el curso de muchos homosexuales de esa época, que era tener que verse obligados a casarse y a tener hijos, ¿no? Ahora, está muy influenciado por el folletín también, ¿no? También, sí. Incluso eso se ve desde su primera novela, que está muy influenciado por el folletín. Incluso en La mujer soviética yo hablo de Delia Fiallo, que es la autora de Cristal y de la mayoría de novelas que se siguen explotando, siguen haciendo remakes. Sí, casi todas nacen de las radionovelas que escribió Delia Fiallo antes de exiliarse en Miami, cuando escapó tras la Revolución Cubana, ¿no? Porque ella era una profesora de filosofía que terminó escribiendo radionovelas por simple afición y a partir de ahí hasta ahora ella misma aprueba los libretos de las nuevas versiones que se hacen. La mujer ya tiene 93, 94 años, creo, y sigue produciendo. Ella dice que creo que iba a escribir algo nuevo, ojalá que lo haga. Bueno, si bien es cierto, como dices tú, cada novela te plantea retos nuevos. En este caso a través de una historia de melodrama, sin embargo, reaparece el tema del espionaje, ¿no? Que está en el anterior, incluso también el Cine de Berlín también de alguna manera está, ¿no? Sí, en verdad, como niño... Sí, dime. Pero
eso reaparece, pero también lo peculiar de esta novela es que, como dijiste hace un momento, hay una mezcla de varias cosas. O sea, está el drama, está el espionaje, está por momentos coqueteos con la ciencia ficción, con la literatura fantástica también, Sí, el tema de sí, los sí, fantasmas. sí, yo creo que un escritor es inevitable cuando ya la criatura que uno está gestando empieza a cambiar tanto que por más que uno diga empieza escribiendo melodrama, le pasa como a mí, que se convierte en toda esta amalgama de estilos, ¿no? Que uno sin querer empieza a abordar, como puede ser el thriller incluso, ¿no? El misterio que gira alrededor de la protagonista por descubrir quién está mandando los anónimos, quién está escribiendo las cartas, por qué recibe los mensajes de texto en ruso. Y claro, como niño que creció en los 80s viendo telenovelas venezolanas, también crecí con esta época en que eh, existía la influencia de Rusia como una superpotencia amenazadora, ¿no? Sobre todo en la época convulsionada de los 80s que vivimos en tiempos de crisis y terrorismo. Recuerdo que, bueno, en esa época era como ahora irse a estudiar a Estados Unidos, en esa época era irse a Rusia, ¿no? A Moscú, irse a estudiar a Moscú porque Rusia era wow. Y quizás las generaciones contemporáneas no lo entiendan tanto, pero en esa época nosotros mirábamos a Rusia con otros ojos, ¿no? Con ojos de, wow, este país revolucionario y que puede hacer que todo se acabe en un instante, ¿no? Si existía la amenaza de la Guerra Fría, entonces, claro... Además es la contraparte de los Estados Unidos, eso también tiene un atractivo. Exacto, exacto. Y yo creo que otra de las génesis de la novela fue en una de esas madrugadas de insomnio que estuve viendo cosas en YouTube y descubrí que en Rusia, bueno, en los países de la ex Unión Soviética en los años 90 empezaron a emitirse novelas venezolanas, ¿no? Porque Cristal fue la primera novela latinoamericana que fue exportada a Europa. El fenómeno de Cristal, 5 años después, creo que fue en el 89, justo antes de que caiga la Unión Soviética, se hizo popular en España. Janet Rodríguez partió a España, hizo carrera en televisión, se volvió celebridad allá. Carlos Mata hizo carrera de cantante, ¿no? Entonces, ya estando en Europa, Cristal empieza a exportarse a países de Europa del Este y llega inevitablemente a la Unión Soviética. Y tiene tanto éxito que empiezan a exportarse otras novelas venezolanas con los mismos actores, ¿no? Con Janet Rodríguez y Carlos Mata. Y entonces ellos también se vuelven conocidos por allá. Entonces en este documental de YouTube se decía de que las telenovelas latinoamericanas habían tenido mucho que ver con el fin del régimen, con la caída de la perestroika y con todo este fin de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, justo Eduardo Adriansen, que fue el que presentó La Mujer Soviética, me contó que en Rusia doblaban las telenovelas venezolanas con la misma voz masculina que hacía todas las voces de hombres y mujeres, la misma voz. Entonces dije, bueno, acá hay otra historia, obviamente, ¿no? Entonces el aspecto de thriller, de espías, nace a partir de esa coyuntura de telenovelas latinoamericanas siendo consumidas por la teleaudiencia de países de Europa del Este, ¿no? Y de lo que quedó. Incluso durante la Guerra del Golfo también se consumía telenovelas latinoamericanas, no solo de Venezuela, sino también de Argentina, me parece, mexicanas. Los ricos también lloran, llegó allá 15 años después. Entonces, ahí veían el melodrama latinoamericano como algo distinto, ¿no? Porque ellos no tenían mayor conocimiento. Entonces, yo creo que a partir de ahí fue ya donde fui combinando todos los géneros y salió pues esta novela larga. Que para ir terminando te has tomado 4 años de escritura. Así es, 4 años. Pero yo creo que la escritura es más una cuestión de editar y reescribir, editar y reescribir, ¿no? En sí la creación
no creo que tome más de un año, pero lo que sí es evaluar, distanciarse un poco del manuscrito y evaluar si en las relecturas decidir si funciona o no lo que uno está produciendo. Yo soy bastante autocrítico con lo que escribo, yo desecho casi el 90% de lo que produzco. Soy bastante tímido a la hora de mostrar lo que estoy haciendo, en lo que estoy trabajando. Y como abordé tantos géneros, era un gran riesgo, entonces por eso pasé por varias reescrituras, incluso la gente que leyó versiones anteriores. Ahora se han sorprendido porque es una novela completamente distinta, ¿no? Hay algunos personajes que aparecían vivos en la primera versión, ¿no? La madre estaba viva en la primera versión, pero se me ocurrió que era más interesante que la madre fuera un fantasma, ¿no? Entonces ahí toma el matiz sobrenatural también. Y pucha, ahí ya se fue, se han ido muchas versiones del manuscrito, que incluso ya yo llegaba a límites de querer enloquecer con tantas versiones y decía, bueno, ya, ok, vamos a ordenar y vamos a sacar como un compilado de todas estas versiones, y bueno, eso fue lo que terminó siendo finalmente la novela, ¿no? La mujer soviética. Y la mujer soviética. Gracias, Dani. Gracias. Estuvimos con Dani sobre la Tierra, con el que hemos conversado sobre su novela más reciente, La mujer soviética, publicada por Planeta, y que ya la pueden encontrar en librerías. Gracias.